Bienvenidos, PIB Satélite, a la nueva serie de mensajes pastorales, lo que más valoramos. Yo estaba contando los días, de verdad, para poder comenzar esta nueva serie. ¿Saben ustedes que todas las iglesias en el mundo tienen lo que yo llamo su ADN o su huella digital? De iglesia en iglesia, especialmente las iglesias cristianas, obviamente, hay muchas cosas en las cuales coincidimos, pero hay algunos rasgos particulares que hacen que cada iglesia sea diferente a la otra. Y lo que vamos a compartir en las próximas semanas, lo cual estoy feliz y encantado de la vida, es cuál es la huella digital, qué es lo que nosotros valoramos más acerca de nuestra iglesia. Por eso esta cortinilla que nos habla acerca de los valores, habla acerca de la cultura y de todo lo que nos ha hecho una iglesia única. No estoy diciendo que sea la mejor iglesia, lo que estoy diciendo es una iglesia única. Y quizá algunos de los que estamos acá o de los que nos están viendo vienen de algunas iglesias, de otras iglesias cristianas que amamos, respetamos, oramos por ellas, y cada una de esas iglesias también es única. Por eso lo que vamos a ver en las próximas semanas va a ser enriquecedor para la vida de nuestra iglesia. A través de cada uno de los mensajes vamos a ir identificando lo que esta iglesia es, la primera iglesia bautista de Ciudad Satélite, ha valorado y ha formado a lo largo de sus 5 décadas, 50 años. Así que podemos bien identificar a esta congregación a través de su ADN, a través de sus valores, a través de lo que más valoramos. Y para abrir boca, el primer domingo vamos a hablar de lo que más valoramos: la Biblia. Y por supuesto, quizá alguno diga, bueno, todas las iglesias valoran la Biblia. Así es, conforme vaya el tiempo y vayamos viendo domingo a domingo, vamos a ver algunas cosas que sí nos hacen una congregación única. Porque sé que muchas personas que me están viendo, que son miembros de otras iglesias, también le dan gran valor a la palabra del Señor. Pues nosotros no somos la excepción. Somos una iglesia que ama y valora la Biblia. En cada uno de los domingos voy a estar compartiendo el valor, lo que nosotros valoramos de cada uno de los elementos y de los valores. En este caso, creemos que Dios nos ha hablado a través de las Escrituras. Por lo tanto, la Biblia es nuestra autoridad final. En pocas palabras, si la Biblia lo dice, lo creo. Quiero que vayamos juntos a 2 Timoteo capítulo 3, versículos del 15 al 17. Vamos a leer esta gran porción de la palabra de nuestro Dios y vamos a descubrir el valor de la palabra de Dios. En este caso, en esta transferencia de cultura y de legado que tuvo nuestro querido Timoteo, y también dice algunas cosas Pablo dice algunas cosas con relación al valor de la palabra del Señor. 2 Timoteo capítulo 3 versículos 15 al 17, los cuales dicen así: desde tu niñez conoces las Escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda obra buena o toda buena obra. Dios bendiga la lectura de su palabra. Lo que voy a compartir el día de hoy en este primer mensaje son 3 cosas acerca de la Biblia. Primeramente vamos a hablar de la confiabilidad de la Biblia. Por favor, pueden sacar sus notas, también pueden sacar sus aplicaciones en sus teléfonos. Y vamos a llenar el bosquejo que yo he compartido con los equipos para que ustedes puedan tener toda esta bendición en sus propios celulares. Así que lo primero es, vamos a hablar de la confiabilidad de la palabra de Dios. La verdad es que sí es muy importante. Si nosotros valoramos la Biblia, es lógico pensar, ¿es un libro confiable? Es decir, la santa palabra de Dios, lo que nosotros amamos, lo que nosotros creemos acerca de ella, pero ¿es un libro confiable? No se tratará de un grupo de leyendas o de mitos urbanos que aparecieron por ahí y que de repente no tienen nada que ver con la palabra del Señor. Creo que es digno de consideración cada uno de estos puntos. Así que existen algunos elementos que hacen de la Biblia un libro simplemente
único. No hay otro libro en la historia de la humanidad. No hay otro libro en la literatura universal que nos haga pensar o que siquiera se compare un poquito con la eterna palabra de Dios. Por eso, ¿cómo podríamos confiar en los mandamientos que obedecemos y que enseña la Biblia? ¿Son de veras el auténtico reflejo de la naturaleza y el carácter de Dios? Porque si quiero conocer los beneficios de conocer a Dios, tenemos que estar bien seguros de que contamos con una Biblia que representa con exactitud todo lo que Dios manifestó o reveló a los autores. A mí me queda muy claro, porque llevo los últimos 40 años de mi vida, 36 aquí en PIB de tiempo completo como su pastor, pero desde que yo entré al seminario hace 40 años, estudio la Biblia, medito la Biblia, comparto la palabra, hago muchos mensajes y sermones, todos los devocionales, todo está basado en la palabra. Entonces, ¿de verdad es un libro confiable? Voy a compartir con ustedes algunas de las cosas que hacen única a la palabra del Señor a través de 4 milagros. Número 1, el milagro de su preservación. Fíjense las palabras de Jesús en Mateo 24, versículo 35. Dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo que podemos entender acerca de la palabra de Dios es que hubo alrededor de 40 hombres que escribieron este libro. 40 hombres en diferentes continentes, 40 hombres en diferentes idiomas, 40 hombres de diferentes trasfondos. Es interesante cómo podemos ver una completa unidad en la palabra de nuestro Dios. Pero déjame decirte algo acerca de la preservación, en la preservación. Te voy a dar algunos datos históricos nada más para que puedas comprender un poco acerca de por qué la Biblia es un libro confiable. Voltaire dijo que 100 años después de su muerte, el cristianismo y la Biblia terminarían. Una mente brillante, se estudia en los colegios y universidades de prestigio. Pero solamente 50 años después de la muerte de Voltaire, la Sociedad Bíblica de Génova usó la misma prensa y la misma casa de Voltaire para editar Biblias. Así que las naciones pueden haberla rechazado, los tiranos pueden haberla tratado de erradicar, los herejes pueden haber procurado distorsionarla, pero las evidencias es que la Biblia es digna de confianza. En el año 303, el emperador Domiciano decretó un edicto de que se destruyera a los cristianos y a su libro sagrado. Piensen en esto, Sin embargo, 25 años después y con el emperador Constantino, entonces pidió a Eusebio que editara 50 Biblias a expensas del gobierno. En pocas palabras, la Biblia es como un yunque en que muchos mazos han estado golpeando y todos esos mazos se han desgastado y la palabra de Dios vive y permanece para siempre. También déjenme decirles que la Biblia fue tomada y transmitida en una era anterior al correo electrónico, a todo lo que tiene que ver con las computadoras, la imprenta, etcétera. Algunos pudieran sugerir que la Biblia está llena de errores y de contradicciones, porque en todo el proceso en el que finalmente nos llega la palabra de Dios, es digno decir, oigan, ¿pudo haberse filtrado alguna cosa equivocada? ¿Pudo haberse filtrado alguna doctrina no propia del corazón de Dios? Creo que son preguntas legítimas. Sin embargo, yo creo que Dios intervino meticulosamente, asegurándose de que su palabra llegara a nosotros con toda precisión. Él fue eligiendo, llamando, cultivando una nación de hombres y mujeres que tomaban muy en serio, en este caso, el libro de la ley. Por ejemplo, Dios ordenó e inculcó en el pueblo judío una gran reverencia por su palabra. De hecho, el Shema es un claro ejemplo de este principio. Entre los siglos 5 y 3 antes de Cristo surgieron una clase de eruditos llamados soferim. Escuchen bien esto, soferim, palabra que significa escribas. Ellos eran estudiosos que se dedicaban a preservar cuidadosamente los antiguos manuscritos y a producir nuevas copias cuando fuera necesario. Los soferim o los escribas fueron eclipsados ya por los escribas talmúdicos, quienes vigilaban, interpretaban y comentaban los textos de la escritura más o menos entre el 100
antes de Cristo hasta el 500 después de Cristo. Después vinieron los escribas masoréticos del 500 al 900. Fíjense que el celo de los masoretas sobrepasó a los más dedicados predecesores. Establecieron disciplinas detalladas cuando estaban copiando un manuscrito. ¿Cómo funcionó al principio? Bueno, obviamente no tenían un libro como el que yo tengo acá, pero tenían manuscritos, es decir, escritos a mano. Entonces ellos iban a hacer una copia. ¿Cómo tenían que hacerla? Tenían que ir copiando texto por texto y palabra por palabra. Pero déjenme decirles un poco acerca del proceso, nada más porque quizá algunos de ustedes dirían, yo no me iba a dedicar a copiar la Biblia de tal manera, pero Dios elogió a estas personas para eso. Por ejemplo, el escriba iniciaba su día de transcribir lavándose ceremonialmente todo el cuerpo. Luego se ponía todo el ropaje judío para sentarse en su escritorio. Al escribir, si llegaba el nombre hebreo de Dios, no podía comenzar a escribir el nombre con una pluma recién mojada con tinta por temor a que ésta se manchara o manchara la página. Una vez que comenzaba a escribir el nombre de Dios, no podía ser interrumpido ni distraerse. Si en ese momento llegaba el rey, él podía ignorarlo completamente. Piensen en eso, ignorarlo completamente. ¿Por qué? Porque estaba escribiendo el nombre del único Dios verdadero. El rollo debería escribirse en la piel de un animal limpio. Cada piel debería contener un número específico de columnas iguales a través de todo el libro. El largo de cada columna tenía que ser no menos de 43 líneas y no más de 60 líneas. El ancho de la columna tenía que consistir exactamente en 30 letras. El espacio de un hilo debía aparecer en cada consonante. Cada sección debía haber tenido un ancho de 9 consonantes. El quinto libro de la Biblia, Deuteronomio, tenía que concluir exactamente con una línea entera. Piensen, ni una palabra, la más breve, podía ser copiada de memoria. Piensen ustedes por un momento en esto. La verdad, a mí me impresiona la manera como era copiada la palabra del Señor. Por ejemplo, aquí voy a leer esta que dice: ¿Quién ha sobrevenido? ¿Quién ha sobrevenido? Entonces aquí ellos decían: ¿Quién ha sobrevenido o ha venido? Cada una de las palabras del texto bíblico, ellos tenían que irlas copiando texto por texto. Si vamos, por ejemplo, al Salmo 23 y encontramos ahí: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Déjenme decirles cómo ellos lo hacían. Él, Señor, es mi pastor. Piénsenlo por un momento. Ellos se dedicaban a copiar la Biblia todos los días. Pregunto, ¿sabrían textos o capítulos de la Biblia enteros? Por supuesto, pero no les permitían copiar nada de memoria. ¿Quién estaba detrás de todo este trabajo meticuloso? El Dios nuestro, el Dios poderoso. Por eso podemos estar confiados en que Dios cuidó cada detalle de su palabra para asegurarnos una asombrosa exactitud en su máxima revelación. Es más, déjenme darles rápidamente un dato impresionante. Antes del año 1947, ténganlo en mente, 1947, el manuscrito hebreo completo más antiguo databa del 900 después de Cristo. 900 después de Cristo. Pero con el descubrimiento de 223 manuscritos en una cueva en la ribera del Mar Muerto, contamos ahora con manuscritos del Antiguo Testamento fechados alrededor del 125 antes de Cristo, los famosos rollos del Mar Muerto, queridos. Y entonces, lo más fascinante es que después de 2000 años se compararon los textos del Mar Muerto con las versiones actuales de la Biblia y coincidieron en un 96%. 2000 años, 96%. Piensen por favor en esto. Algunas variantes de ortografía en ese 4%, ¿verdad? Pero nada que tenga que ver con el claro significado del texto mismo. Dios preservó su palabra para que llegara a nosotros. En segundo lugar está el milagro de su unidad. Al ver tantos escritores, miren, algunos de ustedes están tomando nota de lo que estoy escribiendo aquí o diciendo aquí, pero no todas las notas son iguales. Algunos están tomando unas, algunos no, etcétera, etcétera. Pero si todos pudieran estar escribiendo todo lo que yo estoy diciendo, estoy seguro que no habría 2 copias iguales, querido. Sin embargo, haber tantos escritores de diferentes contextos, preparaciones distintas, viviendo en países diferentes, en 3 continentes
continentes, África, Asia y Europa, 3 idiomas distintos, hebreo, arameo y griego, en tiempos de guerra, en tiempos de paz. Fue escrita durante 1500 años. Bueno, muchos de estos personajes ni se conocieron. Que dijo, a ver, vamos a ponernos todos aquí de acuerdo. Ni se conocieron. Y sin embargo, encontramos que la Biblia guarda una unidad extraordinaria desde el principio hasta el fin. En tercer lugar, el milagro de su poder. Pues la palabra de Dios, dice el texto, es viva y poderosa. Es más cortante que toda espada de 2 filos. Dice que entra y penetra en el alma y en el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y nuestros deseos más íntimos. Una de las cosas preciosas de la Biblia, de la palabra de Dios, es su poder sobrenatural de cambiar vidas. Y si no, nada más le echen un ojo a todos los que están a su alrededor, los que están en su casa también, ¿verdad? Y dense cuenta cuántos de nosotros hemos sido cambiados, transformados, no por la habilidad del predicador, por favor, sino por el poder de la palabra de nuestro Dios. Los cambios generados por el poder dinámico de la Biblia son una de las evidentes razones de afirmar que la Biblia es 100% confiable. Por eso le dice el apóstol Pablo a Timoteo: desde tu niñez conoce las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación que es en Cristo Jesús. ¿Qué me dicen del milagro de su circulación? Nada más déjenme darles unos datos breves. En el año 1804, ¿saben cuántas? 1804. ¿Saben cuántas Biblias se tenían publicadas en el mundo? 409 millones de Biblias. Año 1804. Para el año 1932 ya contaban con 1.330.213.815. ¿Saben otra de las cosas? Se ha escrito en más de 2.200 idiomas. No hay libro como este. Déjenme darles un detalle más. Uno de los libros más costosos, la Vulgata Latina de Gutenberg, se vendió en más de $1 millón. Los rusos, que están de moda, ¿verdad?, vendieron el Código Sinaítico, una de las copias más antiguas de la Biblia, en $510,000. Nada más para que vean un poquito acerca del maravilloso libro, el legado que Dios nos ha dado. Pero no solamente es maravilloso porque es un libro único y singular. El poder transformador de la palabra de nuestro Dios. Número 2, el poder transformador de la palabra de nuestro Dios. Fíjense lo que dice el texto bíblico. Es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Así que sencillamente, si estás tratando de conocer la voluntad de Dios, ¿para qué vas con un chamán? ¿Para qué vas con un brujo? ¿Para qué vas? Si aquí está. Aquí está todo lo que tú y yo necesitamos saber respecto a lo que Dios anhela en nuestra vida. Aquí está. El apóstol Pedro dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. No dice que nos serán dadas, sino nos han sido dadas por su divino poder. Así que tenemos bien la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en leer, en seguir y en obedecer. Así que por eso la palabra de Dios para nosotros es de gran valor, es importante. Hay varias cosas que tiene su poder transformador. Número 1, nos muestra el corazón de Dios. Dios está muy interesado en que tú y yo conozcamos su voluntad. Y es triste ver tanta gente que anda preguntando a tantas personas con respecto a la voluntad de Dios, cuando ni siquiera tienen la palabra del Señor en sus vidas como un hábito de estar leyendo y descubriendo lo que Dios quiere para sus vidas. La Biblia está formada por mandamientos, por principios, por aplicaciones. Y cuando cuando la palabra de Dios está en ti, cuando estás en Cristo, tienes una forma bíblica de pensar. Es decir, todo lo que hacemos nosotros como iglesia, todo absolutamente, está basado en la Escritura. Todas las decisiones que tomamos nosotros como iglesia están basadas en las Escrituras. Es más, los valores que vamos a estar compartiendo en esta serie, lo que más valoramos, están basados en las Escrituras. No son valores míos que yo diga, yo creo, no. Sencillamente todo tiene que ver con la palabra. Lo que enseñamos en los grupos pequeños, la Biblia. Lo que meditamos en los tiempos con Dios, la Biblia. Lo que se ha enseñado, bueno, no en este púlpito, porque sí el púlpito ha cambiado, ¿verdad? Pero lo que no ha cambiado ha sido el poder de la palabra del Señor. Yo por lo menos tengo la bendición de estar predicando 36 años. Yo no sé cuántos miles de sermones he predicado, todos basados en la palabra de Dios. ¿Por qué? Por su poder transformador, porque podemos conocer el corazón de Dios.
Dios. Una segunda cosa, nos reprende en medio de la insensatez. En pocas palabras, Dios usa la Biblia para convencer al creyente de que algunas de las formas de actuar nuestras no son correctas. Dentro de la palabra de Dios hay asuntos que simplemente no son negociables. No son negociables. Hay mandamientos de Dios para nuestra vida. Y a menudo encuentro a algunos de los creyentes tratando de justificar sus pecados, ¿verdad? Yo recuerdo hace muchos años leía yo de un líder de una iglesia que se divorció y dijo que tendría una nueva compañera porque la Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo. A ver, tiempo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que ha tratado de tomar y manipular la Biblia según sus propios intereses. La Biblia nos puede guiar en el convencimiento de que lo que estamos haciendo no es correcto a los ojos de Dios. La Biblia es como un espejo, ¿verdad? Que dicen que un día una mujer que nunca había visto un espejo, dice que de repente estaba por la basura, levanta el espejo, lo ve y como cuando lo vio tan feo que lo tiró y lo rompió y hasta dijo, por algo te tiraron si estás bien feo. Pues estaba viendo ella. Y lo mismo pasa con la escritura. Por eso mucha gente dice, no, la Biblia está llena de contradicciones. No, yo no quiero leerla. No, la Biblia es un espejo y nos muestra cuando estamos haciendo las cosas incorrectamente. También nos corrige en medio del error. Literalmente endereza lo torcido. Apunta a la escritura cuando dice, porque mis pensamientos, queridos, no son los de ustedes, Isaías 55, 8 y 9, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Entonces, quizá muchos podríamos culpar a Dios de la falta de precisión relacionada con la voluntad suya para mi vida. Pero lo cierto es que tomamos caminos que no son los correctos. Tomamos decisiones que no tienen nada que ver con la palabra del Señor. Tomamos nuestras propias conclusiones. Y la Biblia dice, la necedad del hombre tuerce su propio camino y luego contra Dios se irrita su corazón. ¿Captamos? Tomas tus decisiones. No, pero ¿por qué Dios me trata así? Eso es tiro por viaje. Mucha gente se casa y dice que se casa porque oró y pidió a Dios. Muchos ni le piden a Dios. El hombre o mujer que se atraviesa, se enamoran, ¿verdad? Y entonces es amor a primera vista, no consultan a Dios para nada, tienen una relación tóxica y de repente, pero Dios, ¿por qué permites esto en mi vida? A ver, dice Dios, yo ni me metí en ese proceso, ni siquiera me preguntaste si era el hombre o la mujer que yo había dispuesto para ti. Es fácil hacerlo. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Dios se irrita su corazón. Así que tú y yo tenemos que volver a Dios, y esto lo dice Proverbios 19:3. Y también nos instruye para hacer lo correcto. Esto significa que la Biblia tiene poder para educarnos. Echa mano de la disciplina. ¿Se acuerdan que hemos hablado acerca de esto en la serie Yo Soy, verdad? En un mundo posmoderno como en el que vivimos, algunos dicen, es el tiempo del conocimiento, pero no es así. Es el tiempo de la información. Hoy la gente no sabe. Hoy la gente lo único que hace es que está informada. Por eso estamos conectados a un chorro y un montón de noticieros. Y algunos que están en Twitter, como un servidor que está en Twitter, ¿verdad? De repente uno, vamos a ver qué es lo que piensa el periódico fulano de tal, y en el New York Times, y vamos a ver qué dice CNN, etcétera, etcétera. Y entonces la gente hoy en día está informada. Sin embargo, déjame decirte 3 cosas que he enseñado en PIB Satélite desde hace muchos años. La información informa, el conocimiento forma, pero solamente la sabiduría transforma. Ojo con esto, la información informa. Saben que muchos jóvenes hoy en día están informados, por ejemplo, acerca de tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Es muy difícil pensar que un joven no esté informado acerca de esto. Entonces, cometen este tipo de pecado delante de Dios, ¿verdad? Sencillamente porque, y los papás dicen, ¿no estabas informado? No, estaba informado, pues claro que sí. Es más, en la escuela les dieron conocimiento, y les dieron conocimiento acerca de la sexualidad. Está bien, pero ¿qué se requería en una relación de noviazgo? Sabiduría. Y muchas relaciones, por falta de sabiduría, terminan enrolándose en relaciones tóxicas que finalmente los destruyen. Por eso, la información informa, el conocimiento forma, pero solamente la sabiduría transforma. En tercer y último lugar, el propósito de la palabra de Dios.
Fíjense lo que dice el texto bíblico, y todo esto lo estoy tomando precisamente del pasaje de las palabras del apóstol Pablo a Timoteo. A fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda obra buena. Y en este tercer punto, si queremos entender lo que Dios quiere de nosotros, el propósito de la revelación de Dios no se concentra solo en que conozcamos. También me he topado con muchas personas hoy en día que tienen un amplio conocimiento de la palabra del Señor. La han leído hasta varias veces de tapa a tapa. Y uno dice, oye, pues qué maravilla, conocen la palabra, la han leído, algunos la han hasta memorizado. Pero déjame decirte que el propósito no es que conozcas. El propósito ni siquiera es que memorices sencillamente. El propósito es que seas transformado y encuentres lo que Dios quiere que tú hagas. Por eso Jesús dijo, una persona que oye mi palabra y la ignora, lo compararé al hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Vinieron la lluvia, las inundaciones y los vientos y fue grande su ruina. El hombre que oye mi palabra y la pone en práctica, lo compararé al hombre que edificó su casa sobre la roca. Entonces, ni siquiera es suficiente que tú y yo, o los que están en sus casas, que están escuchando domingo a domingo la palabra, sepan, ya sé ahora la serie de Yo Soy, ya sé que son 7 las frases de Jesús acerca de sí mismo en el Evangelio. Bien, yo creo que todos lo sabemos. Y mi pregunta, ¿eso ha cambiado tu vida? ¿Te ha hecho un mejor hijo de Dios? ¿Te ha hecho un mejor esposo, una mejor esposa? Déjame decirte algunas cosas con relación a lo que Dios espera de nosotros. Número 1, ubicarnos en nuestra verdadera posición. Observen lo que dice el texto y me encanta. El siervo de Dios, a fin de que el siervo de Dios. Es por demás interesante notar que el que conoce la voluntad de Dios para su vida simplemente se considera un siervo, no un teólogo, no un erudito, sino un siervo. Más conocimiento de Dios te hace más humilde delante de Él. Reconoces su grandeza, su poder. No te llenas de soberbia. No ves a los demás por encima del hombro de ninguna manera. Conocer a Dios es conocer quién es Él y quién soy yo. ¿Y a qué conclusión llegamos? Somos siervos. Es más, algunas personas hasta dicen, lo que pasa que ese pastor, lo que pasa que ese ministro, lo que pasa que esa persona es un gran siervo de Dios. Y digo, ¿cómo gran siervo? O eres grande o eres siervo. No puedes ser gran siervo. En esta iglesia tenemos siervos, punto. Y el que les habla es siervo y lo tengo bien tatuado en mi mente y en mi corazón. Sencillamente nuestro objetivo es conocer la voluntad de Dios para hacerla. Y conocer la voluntad de Dios implica que yo voy a ser un siervo. Un caminar consecuente, sistemática con Dios nos hace sus siervos. Porque el anhelo del corazón del siervo es hacer lo que su Señor quiere. Entonces, a ver, pero ¿qué es lo que Dios dice en su palabra? Hay personas desde muchos años antes atrás, pastor, pero por ejemplo, hay ciertos pasajes de la Biblia que yo no entiendo. Eso acerca de que la mujer que está sometida al marido, y cuando la persona, y algunas también dicen, pero ¿qué dice ahí en el griego, pastor? ¿Qué dice ahí en el griego? ¿De cuándo acá me sales con lecciones de griego, no? Lo que pasa es que no queremos hacer la voluntad de Dios, sino queremos hacer la nuestra. No queremos someternos al plan de Dios, queremos someternos al nuestro. Entonces buscando un resquicio, quizá en algún punto de la palabra, para que me libere de algún mandamiento que Dios tiene para mí. Querido, Dios a través de su palabra nos ubica en nuestra verdadera posición. Los que están aquí, los que hoy me ven, los que están en sus hogares, somos siervos. Número 2, entrenarnos concienzudamente. El texto griego aparece la palabra apto, que es una palabra muy interesante en el idioma original. Por cierto, es la única vez que se usa la palabra apto en todo el Nuevo Testamento y da la idea de equilibrio, da la idea de proporción. Es el buen ajuste de un determinado individuo para un determinado quehacer. Da la idea que Dios nos capacita con talentos y habilidades y luego nos mete en su cuerpo para que encajemos perfectamente. Qué maravilla, ¿no? Por eso estudiamos la Biblia. Por eso algunos quizá digan, yo quiero servir aquí en PIB Satélite. Estudia la Biblia. ¿Por qué? Porque al estudiar la palabra de Dios vas a descubrir qué dones tienes. Porque no eres bueno para todo, tampoco eres un bueno para nada, pero eres bueno para algunas cosas. Entonces descubres tus dones, entonces ¿sabes qué haces? Obviamente va a haber un momento en que tú encajes, apto, es la palabra apto.
Entonces, tu estudio de la palabra, mi estudio de la palabra, todos los que servimos a Dios en el ministerio, estamos aptos para servirle. Y entonces formamos una maquinaria extraordinaria siguiendo el propósito de Dios, entrenarnos concienzudamente. De hecho, por eso tenemos ELA. El día de ayer tuvimos nuestra escuela de liderazgo avanzado. Hay personas que de repente me dicen, no, pero pastor, yo no soy líder. Bueno, pero la idea es que ELA es para los que anhelamos ser líderes, los que anhelamos servir al Señor con todo nuestro corazón. Entonces a mí me encantaría los próximos ELA que tendremos en el año, que muchos de ustedes estuvieran ahí. Ay, pastor, es que es el sábado, yo trabajo el sábado. Pues entonces se transmite para que tú lo puedas ver cualquier momento de la semana siguiente. No lo dejamos todo el mes, lo dejamos nada más una semana, porque yo quiero ver su nivel de compromiso. Y yo digo, si en una semana, debe haber una semana, no pudiste verlo, no me puedes venir con el cuento de que no, anduve muy ocupado. Muy ocupado. Si de veras amaras a Dios con todo el corazón, dirías, me levanto mañana a las 4 de la, estoy exagerando, a las 4 de la mañana para ver ELA, en lugar de estar viendo TikTok, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado un llamado y nos da un lugar donde podamos servirle. Por eso nos entrena concienzudamente. Y finalmente, para prepararnos en todos los aspectos de la vida. Anota esto, prepararnos para todos los aspectos de la vida. Fíjense que el vocablo capacitado o equipado es una persona que trabaja en armonía con su llamado y sus dones. Esa es la idea. Tú descubres aquellas cosas en las que eres bueno, en aquellas cosas en las que Dios te ha dado una habilidad, y entonces lo pones al servicio de Él. Y con el conocimiento de la Biblia tenemos todos los elementos necesarios en el cumplimiento de toda obra buena. ¿Qué significa esto? Ser un buen padre, la Biblia te dice cómo hacerlo. Es que quiero ser una mejor esposa, la Biblia te dice cómo hacerlo. Es que quiero ser un hijo que honre a sus padres, la Biblia te dice cómo hacerlo. Es que yo quiero ser un buen abuelito, la Biblia te dice cómo hacerlo. Es que yo quiero ser un buen empresario, la Biblia, el proverbio está lleno de sabiduría para los empresarios del siglo XXI, ¿verdad? Es que yo quiero saber acerca del liderazgo, la Biblia te dice cómo hacerlo. No sé acerca de la muerte, pastor, la Biblia te dice acerca de la vida después de la vida. Entonces sencillamente viene el manual en donde todo lo que tú y yo necesitamos en la vida está escrito y ha sido revelado por el Señor. Quiero ser un mejor empleado, aquí te dice cómo hacerlo. Quiero ser un empresario que honra, aquí te dice cómo hacerlo. Bueno, hasta gente que dice, me quiero dedicar al mundo de la política. Dios te guarde y te bendiga, pero aquí te dice qué debes hacer y qué no debes hacer. Por eso dice, preparado para toda buena obra. Si una persona de ustedes, yo le pido por favor que me ayude en algo y de repente me dice, ay pastor, es que no sé ni cómo hacerlo, es porque no estás leyendo la palabra. Porque la palabra te capacita para toda obra buena. Por ejemplo, si una persona pasa una necesidad ahorita, alguien está llorando ahí, yo necesito platicar con alguien porque tengo un problema matrimonial, ¿verdad? Si tú lees la Biblia y vive la palabra en ti, tú podrías ayudarlo. ¿Qué es lo que hace la gente? Me lo trae. Me lo trae, ¿no? O anda buscando, ¿quién lo va a ayudar? Pues dice el texto de la Biblia que estás preparado para toda buena obra. Por lo menos puedes orar por él. Por lo menos puedes darle alguna lectura. ¿Pero qué le voy a decir? Pues lo que aprendiste en esta semana en tu caminar con Dios todos los días. El problema es ese. No leemos la Biblia nunca. Pregúntame quién ganó en la Champions. Pregúntame si Checo Pérez ganó el Gran Premio, ¿no? Eso sí pregúntame, ¿verdad? No, ¿y qué carro? ¿Y su carro? ¿Y quién llegó en segundo lugar? Eso sí lo sabemos. Pero ¿qué acerca de la palabra? No estoy diciendo que estas cosas sean malas, querido. Pues el asunto es que un hijo de Dios lee y vive la palabra. El buen conocimiento de la Escritura no debe ser para un buen saber, sino para un bien hacer. Lo repito. El buen conocimiento de la palabra de las Escrituras no debe parar en un buen saber, sino en un bien hacer, enteramente preparado para toda obra buena. Queridos, esto hace de PIB una iglesia única. Sé que muchas iglesias se identifican con esto, pero quizá haya iglesias que no tomen la palabra de Dios como su fuente de autoridad. Lo más importante es la democracia, lo más importante es lo que piensa el pastor, una familia dominante. No.
aquí creemos que lo que la Biblia enseña es lo que nosotros hacemos. Por eso amamos la palabra, por eso valoramos la palabra, por eso la usamos en varias versiones. Ay, pastor, pero la versión, un buen estudioso de la Biblia no tiene una. Yo tengo por lo menos unas 6, 8, 10 versiones de la Biblia. Tengo hasta mi Nuevo Testamento en griego y también mi Antiguo Testamento en hebreo. ¿Por qué? Porque yo quiero profundizar en la palabra para enseñarla y para obedecerla. Así que si no quieres hundirte en un mar de incertidumbre, tendrás que hacer todos los ajustes necesarios para que te alinees a la palabra de Dios. Si estás buscando desesperadamente en tu vida dirección, dedica tiempo leyendo, escuchando. Y ese va a ser el primer paso que te va a ayudar a andar, como dijo el salmista, en sendas de justicia por amor de su nombre. Amados, esto es lo que valoramos en PIB Satélite. Y muchas cosas más valoramos que vamos a estar compartiendo en los siguientes domingos. Pero por lo pronto, hoy podemos decir como el salmista: cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Padre Santo, gracias porque nos permites compartir esta nueva serie, lo que más valoramos. Y queremos empezar con tu palabra, porque tu palabra es verdad y ha hecho de PIB Satélite lo que hoy es. Porque nos hemos mantenido en la sana doctrina, porque nos hemos mantenido como el pueblo del libro. Así nos sabemos y así nos conocemos y así nos identificamos. Te damos gracias porque nos has dado tu palabra bendita y nosotros queremos obedecerla día con día, Señor. Y queremos que todos los que sean parte de esta iglesia amen tu palabra, vivan tu palabra, obedezcan tu palabra. Hazlo, Señor, y gracias por lo que nos has hablado el día de hoy. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a entonar un hermoso canto y luego vamos a regresar a la cena del Señor. Así que voy a pedir que preparen aquí los elementos, que estamos aquí en Zona Esmeralda. Los que están en su casa pueden también preparar los elementos. Cantamos este precioso canto y regresamos para compartir los elementos de la comunión.